Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas y estrategias del interrogatorio y contrainterrogatorio. Durante la última sesión estuvimos analizando lo relativo a la teoría del caso, para lo cual en primera instancia establecimos un marco conceptual o referencial para determinar qué se entiende por dicha teoría, para posteriormente estudiar lo relativo a los diferentes niveles de análisis que debe contener la teoría del caso y finalmente estuvimos analizando la finalidad que persigue dicha teoría, sobre todo en la audiencia de juicio oral. Bajo la anterior tesitura, durante la presente sesión estaríamos analizando lo relativo a la aplicación de la teoría del caso tanto en los alegatos de apertura como los alegatos de clausura, para lo cual es importante precisar que el alegato de apertura en la audiencia de juicio se debe construir a partir de la teoría del caso y para ello es fundamental presentar los hechos al juez o tribunal de enjuiciamiento con una adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que demuestran tales hechos y se debe cerrar con una primera petición. Este alegato de apertura entonces comprende tres aspectos fundamentales a saber, como lo son los hechos que ocurrieron, la norma jurídica en la que presuntamente encuadran tales hechos y la consecuencia jurídico-penal de dicha conducta. En ese orden de ideas, en el proceso de corte penal acusatorio y oral, que es el que prevalece en México, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que se ha declarado abierto el debate oral, el juez que presida la audiencia deberá conceder el uso de la palabra al Ministerio Público para que éste formule su alegato de apertura y plantee de manera concreta la acusación, así como haga una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla y posteriormente deberá concederle el uso de la palabra al asesor jurídico si es que lo hubiere y finalmente a la defensa para que ésta manifieste lo que conforme a los intereses del imputado convenga y de forma concreta y oral. En concordancia con lo anterior, las partes atendiendo a su interés jurídico y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 395 del Código Nacional de Procedimientos Penales anunciarán sus pruebas de manera metodológica para que se practiquen en ese orden y deben dirigirse a probar cada una de las premisas que constituyen su supuesto de hecho o sus proposiciones fácticas y desde luego la norma jurídico penal, es decir, las proposiciones jurídicas, todo ello con el propósito de preparar el alegato de clausura en el que se concluye que se pudo o no haber demostrado un determinado hecho. En ese orden de ideas, el juez o tribunal de enjuiciamiento no pueden suplir ninguna deficiencia de las partes y para ello el alegato de apertura entonces debe contener todos los elementos que puedan expresar una teoría del caso final, por lo que respetándose los principios de igualdad ante la ley así como de igualdad entre las partes previstos por los numerales 11 y 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez o tribunal de enjuiciamiento tiene limitaciones para ordenar pruebas de oficio, así como tampoco puede suplir la adecuación de los hechos a la norma. Asimismo, la narración de los hechos tampoco puede ser modificada por el tribunal. Ahora bien, por lo que respecta a los alegatos de apertura del Ministerio Público, este debe señalar mediante los alegatos de apertura una exposición breve y sucinta de su teoría del caso acusatoria, es decir, deberá exponer en forma oral la precisión de los hechos en tiempo, lugar y modo, eh, la clasificación legal que la Fiscalía le atribuya a los hechos considerados como constitutivos del delito, los medios de prueba con que cuenta para acreditar su acusación, con la mención de que a la hora
de indicar sus medios de prueba, deberá en forma genérica y sin adelantar contenidos o precisiones sobre su teoría del caso, dado que es el tribunal el que espera aprender dicha información en forma directa de los órganos de prueba, para lo cual se recomienda entonces a la Fiscalía que utilice verbos en tiempo futuro. De esta forma podemos establecer como ejemplo de lo que sería un alegato de apertura por parte de la Fiscalía el siguiente. Su señoría, esta Fiscalía formulará acusación en contra del señor Pedro Pérez Soto por el delito de robo agravado en agravio de Petra Ramírez López por los siguientes hechos que en forma breve y puntual se pasan a indicar. Que el día 15 de abril de 2020, siendo aproximadamente las 18 horas, sobre la avenida Valderas, casi esquina con avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la señora Petra Ramírez López venía conduciendo su vehículo automotor de la marca Volkswagen tipo Jetta modelo 2003, color rojo, con placas de circulación VHF 676 de la Ciudad de México, y es el caso que al estar esperando la señal de siga fue interceptada por el hoy acusado, quien sacando un arma de fuego la amagó y le dijo bájate hija de la chingada, y la desapoderó del vehículo. Sin embargo, al estar por la zona, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana interceptan al mencionado vehículo, capturando así a la hora acusado en el interior del mismo, en el asiento del conductor. Todo lo anterior tipifica el delito de robo agravado previsto en el artículo 220, fracción cuarta, en relación con el artículo 224, fracción octava y 225, fracción segunda, todos y cada uno de ellos del Código Penal para la Ciudad de México, contando esta Fiscalía con los siguientes medios de prueba: el testimonio de la víctima Petra Ramírez López, el testimonio del policía aprehenso Andrés Pérez Ramírez, la prueba material consistente en el arma de fuego que le fue encontrada a la hora acusado al momento de realizarse su detención, la testimonial a cargo del perito en balística Ramón Brito González, adscrito a los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pruebas que en su momento fueron admitidas a juicio y que demostrarán en esta audiencia de juicio la comisión del delito de robo agravado, así como que el autor del mismo es el ahora acusado de nombre Pedro Pérez Soto. Es cuanto, su señoría. Bien, esta sería entonces la forma en que se desarrollarían unos alegatos de apertura. Ahora bien, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto en su alegato de apertura como en su alegato de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En ese supuesto, el juez que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o para preparar su intervención cuando este derecho sea ejercido. El tribunal de enjuiciamiento entonces suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder de 10 días naturales. En la reclasificación jurídica, el Ministerio Público entonces procede a plantear una reclasificación legal en la medida que no se alteren ni los hechos ni las personas involucradas en la misma, las cuales desde luego fueron señaladas en el escrito de acusación como en la audiencia intermedia, así como en el auto de apertura de juicio oral. En tal circunstancia, el Ministerio Público podrá formular alternativa o subsidiariamente circunstancias modificatorias del delito que permitan calificar nuevamente el comportamiento del imputado como un hecho punible distinto
al delimitado con antelación. Ello se dará a conocer desde luego a la defensa y al acusador coadyuvante a fin de que estén en la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia. Ahora bien, es importante mencionar que la reclasificación jurídica no es considerada como un acto violatorio de derecho de defensa, pues así lo ha sostenido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversas tesis jurisprudenciales lo único que exige estos criterios es que en su momento se le haya dado la oportunidad de ejercer su derecho de defensa al acusado. Bien, ahora aclarado lo anterior, vamos entonces a ver cómo es que se procedería a reclasificar los hechos en materia de la acusación en los alegatos de apertura. Y en ese sentido, entonces, vamos a establecer el siguiente ejemplo. Su señoría, esta fiscalía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a plantear una reclasificación legal de los hechos en el sentido de que durante la audiencia intermedia se formuló acusación en contra del señor Aurelio Pérez Bautista por el delito de lesiones calificadas que ponen en riesgo la vida, previsto y sancionado por los artículos 130, fracción séptima y 138, fracción primera, inciso B del Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, dado que la víctima de nombre Aurelio González García en fecha 31 de octubre de 2020 ha perdido la vida a consecuencia de las lesiones que le causó el ahora acusado, esta representación social procede a reclasificar su acusación por el delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 123, 138, fracción primera, inciso B del Código Penal para la Ciudad de México, en la medida que no se han variado los hechos ni las personas involucradas en los mismos. Es cuanto, su señoría. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la primera parte de nuestra sesión dedicada a la utilización de la teoría del caso en los alegatos de apertura y de clausura. Ya vimos entonces cómo es que debe desarrollarse un alegato de apertura por parte de la Fiscalía y en su momento la reclasificación de delito, por lo que estaríamos analizando en los subsecuentes videos la forma en cómo deben llevarse a cabo tanto los alegatos de apertura del acusador coadyuvante como de la defensa. Por el momento me despido. Hasta pronto.